Mi nombre es Leticia Sofía Nolas y vamos a estar hablando sobre el periodo de 1982 a 1995, destacando los puntos como las características de la crisis de la deuda, el ajuste estructural, la apertura comercial. También vamos a hablar sobre las consecuencias de ingresar a la y también sobre el polémico Ford. Para hablar de la crisis de la deuda de 1982 hay que tener un poco de contexto, ya que esta deuda se ha tenido desde hace años. Sin embargo, no fue hasta 1982 cuando esta deuda se agravó. Para empezar, hay que tomar en cuenta por qué se originó esta deuda. En primer lugar, tenemos el sobreendeudamiento que México tuvo gracias a que para solventar los gastos de implementación del modelo económico se tuvo que recurrir a la deuda externa, lo cual originó esta sobreendeudamiento. También la caída del precio del petróleo, la cual México era muy dependiente de las exportaciones del petróleo, lo que ocasionó que cuando fue la caída del precio del petróleo, pues México se viera afectado, dañando los ingresos del país y pues agravando los pagos de la deuda externa. También que México, en vez de implementar políticas restrictivas y políticas expansivas donde se aumentaba el gasto público, ocasionando un déficit. También la devaluación del peso, que aparte de medidas efectivas para controlar la inflación, México no logró estabilizar la inflación, ocasionando pues esta devaluación del peso y llevando consigo incertidumbre y una masiva fuga de capitales. También la declaración de México el 18 de agosto de 1982, donde México declaró que el país no podía seguir pagando esta deuda externa a falta de recursos, suspendiendo los pagos por 6 meses. Las consecuencias que trajo toda esta crisis de 1982 fue una inflación descontrolada, la cual pasó de un 28.7% a un 117.3% en 1983, lo cual afectó el bolsillo de todos los mexicanos. También la peor recesión económica que ha tenido México y la que más ha durado, en la que la actividad económica tuvo una contracción. También la intervención del FMI, la cual exigió que México implementara políticas de ajuste fiscal y económico, la cual provocó un alivio temporal. Así fue como México inició una etapa de ajuste estructural en la que México tuvo que aceptar las condiciones de estos organismos internacionales, lo que le llevó a la adopción de políticas neoliberales. Una de estas fue la reducción del papel del Estado en la economía, la cual se dejó consigo la privatización de más de 1000 empresas estatales y la desregularización de sectores claves, lo que le llevó a eliminar las restricciones del gobierno con lo económico. También otras de estas políticas neoliberales fueron la eliminación de los subsidios, que se eliminan los subsidios a los bienes y servicios, pues afectando a los sectores más vulnerables. También la liberalización del comercio, que se basó en reducir aranceles y barreras comerciales para atraer inversión extranjera y aumentar la competitividad. Como parte de este modelo económico, México apostó por la cultura comercial y es por eso que se integró al GATT en 1966 y más adelante al Telecan en 1994. La liberalización económica se basó en la reducción de barreras comerciales, en reformas financieras y en la flexibilización del mercado laboral. Hablar sobre las consecuencias tanto positivas como negativas que tuvo el ingresar al GATT. La primera de estas fue el crecimiento de las exportaciones, ya que le permitió a México acceder a mercados internacionales más amplios, permitiendo el crecimiento de las exportaciones e impulsando la industria manufacturera. Sin embargo, trajo consigo que las empresas mexicanas, obligando a las empresas mexicanas a ser más competitivas, y las que lograban pasar esta barrera o esta dificultad lograban modernizarse y convertirse en empresas sólidas. Las que no lograban pasar por esta barrera de competitividad, lastimosamente se iban a la quiebra y posteriormente desaparecían. Y es por eso que encontré un dicho que dice así: una franja industrial ineficiente que tiene capturado al mercado interno quedará en la cuerda floja de la competencia desigual de quiebra o la desaparición. Tomando así, pues, más relevancia lo de las empresas que están en esta competencia desigual y lastimosamente pues, se vieron en la obligación de desaparecer, trayendo consigo consecuencias negativas para los trabajadores. Otra de las consecuencias negativas fue la dependencia del mercado estadounidense, ya que México dependía del mercado de comercio con Estados Unidos y se veía muy vulnerable y muy sensible a las fluctuaciones pues, de la economía estadounidense, lo cual originaba una crisis y una vulnerabilidad, ya que México constantemente estaba expuesto pues, a todas estas, y un gran ejemplo de esta crisis
del tequila en 1984. Y una consecuencia positiva es que se fortaleció el sector exportador, lo cual le permitió a México un crecimiento importante de las exportaciones, que estimuló la creación de empleos y también una mayor inversión extranjera en el país. Ahora vamos a hablar un poco sobre el origen del FOBAPROA. El FOBAPROA son las siglas del Fondo Bancario de Protección del Ahorro, que fue creado en 1990 por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y fue una medida para proteger el sistema financiero en caso de una crisis bancaria. El FOBAPROA está lleno de muchas controversias y muchas políticas al momento de su creación, debido a lo que hizo cuando surgió esta crisis bancaria. En primer lugar, tenemos que cuando surgió esta crisis, el FOBAPROA solamente benefició a los bancos y a grandes empresarios, dejando a un lado a todos esos ciudadanos que tenían pues, sus ahorros, haciendo que pues, toda esta deuda que contrajo el gobierno con los bancos pasara a deuda pública. También es que mientras que las instituciones financieras privadas fueron rescatadas de crisis, afectó gravemente a la población. La controversia es que el FOBAPROA fue la concentración de corrupción y falta de transparencia. En primer lugar, tenemos que se descubrió que gran parte de los créditos asumidos por el FOBAPROA eran créditos fraudulentos sin garantías reales, lo que permitió a que empresarios y banqueros transfirieran sus deudas privadas al gobierno. Claramente estos empresarios y bancos, pues, algunos se declararon en quiebra cuando realmente no lo estaban, y el FOBAPROA, sin embargo, los apoyó y los rescató. También es que hubo casos de empresas ligadas a políticos y empresarios poderosos que fueron rescatadas con recursos públicos y que al final de cuentas pues los ciudadanos eran los que tenían que pagar esas deudas, ¿no? Y también que pues no había ninguna condición para recibir este apoyo por parte de ellos. La controversia también es cuando se convirtió el FOBAPROA al IPAP, que es el Instituto para la Protección del Ahorro, el cual estuvo bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, y la controversia estuvo en que pues, se creó el IPAP era como la contraparte del FOBAPROA, ya que mejoraba, ¿no? Pero la realidad es que pues no era así. Y también que las deudas del FOBAPROA son convertidas en bonos de IPAP que hasta el día de hoy se sigue pagando. Último, tenemos el impacto a largo plazo, ya que la deuda generada por el FOBAPROA representa una carga para las finanzas públicas, ya que hasta el día de hoy esa deuda sigue absorbiendo gran parte importante del gasto público pues cada año. Y para finalizar este video tenemos que, a pesar de que hubo este rescate, gran parte de los bancos fueron vendidos a capitales extranjeros, lo que significa a una mayor presencia de bancos extranjeros en el país. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.